Muy buenas. Para el día de hoy les haremos la presentación de dos hábitos de profesores buenos y profesores fascinantes. El primer hábito nos dice que los profesores buenos son elocuentes, mientras que los profesores fascinantes conocen el funcionamiento de la mente. Cuando observamos un maestro que en su clase se expresa bien, tiene dominio de grupo, conoce su temática, y gran motivación, un buen diseño de la clase, empezamos a expresar que es un docente muy excelente. Pero cuando vemos que sus estudiantes no pueden resolver problemas emocionales, nos damos cuenta que este docente no está educando a sus estudiantes de forma integral. Es por eso que estos docentes, ya bajo una perspectiva más crítica, dejan de ser docentes excelentes a ser docentes del común, docentes buenos. Los docentes excelentes son aquellos los que los cataloga como docentes fascinantes, aquellos docentes que empiezan a mirar a sus estudiantes de forma individual, los miran como un individuo complejo, único, que tiene sus problemas, una forma de pensar. Cuando el docente conoce y maneja el funcionamiento de la mente de cada uno de sus alumnos, los comprende mejor y con esto toma las medidas y las técnicas necesarias para acercarse más a ellos, para mejorar su aprendizaje. Hay que considerar que los conocimientos que un docente fascinante transmite los convierte en una experiencia de vida. Cuando el estudiante vive una clase de esta forma, él lo atrapa en su memoria y lo guarda en un lugar privilegiado de esta, convirtiéndose esta en un aprendizaje significativo. El otro aspecto a considerar nos dice que los buenos maestros tienen metodología, mientras que los maestros fascinantes tienen sensibilidad. Ahora, nosotros como docentes planificamos nuestra clase, hacemos la metodología con la cual está estructurada nuestra clase, pero regularmente o casi nunca estructuramos una metodología en la cual vayamos a desarrollar emocionalmente a nuestros estudiantes. La clase puede estar muy buena, muy bien estructurada, pero no estamos preparados o no está bien definido en la metodología qué hay aspectos o qué direcciones vamos a tomar dependiendo ciertas circunstancias o eventualidades que se nos presente en la clase. Es así donde el maestro transforma su clase, ya sea de matemáticas, de sociales, de lenguaje, en una clase fascinante, una clase donde el estudiante puede viajar en medio del lenguaje, en medio de las matemáticas, en un viaje que a él lo haga sentir cómodo, lo haga sentir relajado. Todo esto en medio de una clase, ahora sin salir de la clase. Estas clases, por lo general, el docente las estructura de tal manera que el conocimiento que transmite lo convierte en esa experiencia de vida que la expresa de una forma muy emotiva. Cuando él hace esto, el estudiante desarrolla ciertas emociones que lo hacen más sensible a los diferentes cambios sociales y emocionales de su vida. Ahora, el docente debe estructurar no solamente su temática y de forma simultánea los estímulos emocionales para desarrollar clases integrales a los estudiantes. Ahora, cuando el docente tiene todas estas cualidades en su clase, él en el estudiante va a generar lo que se llaman habilidades de autoestima, estabilidad, perdón, harán que los estudiantes se relacionen con mayor facilidad, se conviertan en amigos, y todas estas hacen parte de la sensibilidad. Muchas gracias. Mi nombre es Aldi Chamorro, perteneciente al grupo Unicornio de Gestión del Conocimiento. Y voy a continuar hablándole de los 7 hábitos del buen maestro o el maestro brillante
propuesto por el autor Augusto Curi en su libro Padres brillantes, maestros fascinantes. De los hábitos que le voy a hablar, de que propone este autor, están: los buenos maestros son temporales, mientras que los maestros fascinantes son inolvidables. A diario en nuestras aulas de clase pasan por nuestras manos niños, jóvenes, que en un futuro nos recordarán como un buen maestro o como un maestro fascinante, dependiendo de lo que nosotros queremos ser. Para ser un buen maestro solamente es simpatizar con el estudiante. En cambio, para llegar a ser un maestro fascinante es interactuar más allá con él. Cuando nuestros estudiantes nos recuerdan como un buen maestro, fue un buen maestro porque me enseñó esto, porque tuvo buenas estrategias, porque con él aprendí ciertos temas. Pero cuando nos recuerdan como la persona humana que somos, es cuando llegamos a ser un maestro fascinante. El otro hábito que nos presenta el autor es: los buenos maestros corrigen el comportamiento, pero los maestros fascinantes resuelven los conflictos. Este es un diario vivir que vemos en nuestras aulas de clase. Los conflictos se agudizan aún más, sobre todo porque nuestros estudiantes aún no han aprendido a resolver los conflictos por medio del diálogo. Cuando somos buenos maestros, reprendemos y tratamos de llamar la atención y queda hasta ahí, sabiendo que esto se nos puede convertir en una bomba de tiempo, por así decirlo. Los niños, el problema no terminó ahí, el conflicto no llegó hasta ahí, entonces lo que hace es que trasciende. Pero cuando somos maestros fascinantes, damos a nuestros estudiantes las estrategias para que sean ellos los mediadores de su propio conflicto y que el conflicto acabe definitivamente ahí. Recomienda el autor, por ejemplo, el silencio. Nosotros como maestros en ese momento de conflicto debemos ser personas serenas, personas llenas de paciencia, y el silencio lo recomienda como una estrategia para que una palabra en ese momento que sea inoportuna no pueda ser e involucrarnos dentro del conflicto. Más bien nos invita a que enseñemos a nuestros estudiantes a reflexionar, a involucrarlos dentro de una situación, un problema, no precisamente la que aconteció, y que sean ellos quienes puedan descubrir, colocarse por decirlo así, en los zapatos de la otra persona y reconocer el error y la agresión que hizo. Buenas tardes, mi nombre es Linda Robles, pertenezco al grupo Unicornio de Gestión del Conocimiento en la Cibersociedad de la URBE. Voy a hablarles un poco acerca de los hábitos de padres brillantes, maestros fascinantes, libro del doctor Augusto Curi. El primer hábito del que les voy a hablar es: los buenos padres hablan, mientras que los padres brillantes dialogan como amigos. En el campo educativo, este hábito ha tenido que enfrentar esta barrera, debido a que la mayoría de los padres no dialogan con sus hijos. Se puede observar cómo hay un poco esfuerzo por estrechar estos vínculos fraternales en el interior de los hogares. Los afanes del día a día nos llevan hoy a preocuparnos más por arreglar los daños de objetos materiales que por solucionar problemas de tipo emocional. Tenemos pues entonces que buscar estrategias que permitan romper esas barreras, que permitan crear vínculos de unión familiar, como por ejemplo podemos organizar el tiempo y sacar un espacio en el cual podamos dialogar más con nuestros familiares, programar reuniones en las que cada uno puede expresar su punto de vista acerca del otro o de cualquier otro asunto. Lo que se trata es de crear hogares sólidos y no grupos de desconocidos, lo cual se puede lograr solo a través del diálogo. Es decir, debemos diseñar proyectos de vida en los que los implicados podamos compartir actividades cotidianas, planes, programas, para pasar el mayor y mejor tiempo juntos, lo cual se puede hacer con la joya más preciada que tenemos desde el fondo de nuestro corazón, a través del diálogo. El otro hábito que les voy a tratar es: los buenos padres
dan información, mientras que los padres brillantes cuentan historias. Para ser un padre brillante hay que dialogar y hay que contar historias a los hijos. Es decir, hacer de lo más sencillo, de lo más común, una lección de vida para ellos. ¿Sí? Debemos empezar con una actitud favorable frente a todo lo que nos rodea, siendo personas agradables, que le podamos servir como ejemplo y como modelos a seguir. De esta manera le estamos enseñando a solucionar los problemas de la cotidianidad y los podemos forjar a llevar una vida en la que se puede soñar despierto. Gracias. Buenas tardes, estimados compañeros, estimado doctor Vilches. Para mí pues es un grato placer saludarlos y a través de este vídeo pues expresarle los buenos hábitos de un maestro bueno y los hábitos de un maestro brillante, el que educa para la vida. Los maestros fascinantes educan para la vida, son profesionales de cambio, tienen un poder incalculable, invaluable, modifican paradigmas y cambian el destino de la sociedad sin la utilización de armas o sin la utilización de otro tipo de factores que involucren o deterioren la clase de vida de las personas. A través de la preparación del estudiante para la vida, estos maestros pues son muy sensibles a los cambios y a la parte autoestima del alumno. Conocen al estudiante en la mente, conocen al estudiante en su forma de actuar, conocen al estudiante en su forma de expresarse, de hablar y en todas las facetas de la vida del estudiante. Es decir, son maestros que están en la dinámica de la parte psíquica del alumno, además de la parte académica o de enseñanza. Un maestro fascinante tiene un poder invencible. Incita siempre a la sociedad estar a la par de la inteligencia, a ser compasiva, a ser sencilla, a ser cordial, a ser amable. Son personas libres en su pensamiento y por lo tanto aman la vida. Y eso mismo se encargan de transmitirle a los estudiantes. Siempre son personas que están recalcándole al estudiante las cosas buenas, enseñando a tomarle patrones o conductas a un estudiante sobre un hecho bueno o sobre un hecho malo. No simplemente se reducen a meramente al aspecto académico. Un maestro fascinante enseña a sus estudiantes a ser personas extraordinarias, hace de ellos una persona libre de todo tipo de manipulación y lo orienta para que ese estudiante se aprenda a manejar en la vida, en las situaciones determinadas, en lo que ellos esperan y quieren de su vida. Tienen la particularidad de generar conocimiento a través de la autoestima de sus estudiantes. Le imprime la importancia de la vida y lo enseña a enfrentarse a situaciones de la vida real. Los estudiantes, en cuanto a su potencial y su capacidad interna como persona para sobrevivir a toda clase de temores sociales. Ese es el maestro fascinante, el maestro que siempre está a la vanguardia de la parte psíquica, como dije anteriormente, de la parte psicológica y de la parte afectiva, social del estudiante, al igual que de la parte académica. El maestro bueno solo se reduce a la parte académica como tal. Muchas gracias. Hablando de los 7 hábitos de los maestros, de los buenos maestros y los maestros fascinantes. En este mundo tan cambiante en el que vivimos, en este mundo tan carente no de cosas materiales, porque de hecho contamos con tantas cosas que facilitan nuestra vida y que hacen que nuestros esfuerzos sean mínimos. Pero sí vemos en nuestros estudiantes muchas carencias, que esto hace que el síndrome del pensamiento acelerado sea aún más notorio en ellos, que los afecte no solo a los estudiantes, sino a nosotros como docentes, haciendo que nuestra labor docente sea cada vez más difícil. Hoy tenemos que hacer un alto en el camino y decir,
vamos a ser parte de esos maestros fascinantes, esos maestros que dejan huellas en los estudiantes, esos maestros que son significativos para sus estudiantes, esos maestros que son seres inolvidables y que tocan el corazón de sus estudiantes, de esos chicos que pasan por sus manos cada día y que siembran en ellos experiencias de vida y despiertan sentimientos que pueden servir como fuente de estímulo para su mente y su corazón, y que así puedan ser el impulso que necesitan ellos para lograr sus metas a lo largo de su vida, que puedan ser ellos personas de bien, que sepan cómo utilizar su conocimiento, que sepan de qué manera pueden enfrentar el mundo. Esos son los docentes fascinantes, lo que debemos ser nosotros. Gracias.